NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La voz del pastor con nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Como seguramente recordarán, ya en nuestros encuentros anteriores, los últimos 2 encuentros los hemos dedicado ya a los sacramentos. Hemos hecho una introducción a los sacramentos de curación, que es el sacramento de la penitencia y la unción de los enfermos, y hemos comenzado a ver el sacramento de la penitencia. Y decíamos, hace 2 encuentros nos hemos dedicado a estudiar cuáles son los diversos nombres que se da a este sacramento, y después, nuestro encuentro anterior, fundamentalmente nos hemos centrado en el porqué de la necesidad de este sacramento. Y recordábamos que, así como la Iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, Él también ha instituido los 7 sacramentos que ya nosotros conocemos. Los 7 sacramentos han sido instituidos por Él. Y así como ha instituido el bautismo, que es el sacramento que borra en nosotros el pecado original, y si lo recibimos ya de adultos, borra también, extirpa de nosotros otros pecados que podamos haber cometido en el transcurso de nuestra vida, pero sin embargo, decíamos que justamente por el pecado original y por esos pecados que también nosotros vamos cometiendo, nuestra naturaleza humana ha quedado debilitada. Y esa debilidad de nuestra naturaleza humana se manifiesta en una inclinación hacia el pecado o en una debilidad ante la tentación. Esto es una cosa que tenemos todos los seres humanos, hemos quedado marcados por esto, que comúnmente se llama la concupiscencia. Jesús, verdadero hombre, pero también verdadero Dios, sabía muy bien que el sacramento del bautismo por sí solo no bastaría para garantizarnos una vida santa. Jesús sabía que esta debilidad humana, más allá de nuestras buenas intenciones, nos llevaría a pecar en diversos momentos de nuestra vida. Y Él no quiso dejarnos así, a merced de esta concupiscencia que afectaría entonces nuestra comunión con Él. Y es por eso que Jesús instituye, decíamos, el sacramento de la penitencia, llamado también sacramento de la reconciliación, o como nosotros comúnmente lo conocemos con el nombre de la confesión. Porque justamente la confesión, decían los padres en los primeros siglos, la confesión es como un segundo bautismo, es como el volver a zambullirnos en las aguas del bautismo, y de esta manera participamos en el misterio pascual de Cristo, y a través del sacramento Jesús asume nuestros pecados, por la potencia del sacramento, asume nuestros pecados, los clava en la cruz, en su misterio pascual, y a cambio nos restituye la gracia, es decir, vuelve a enviarnos el Espíritu Santo, ¿no es así? Y entonces, de esa manera, el sacramento de la penitencia, por un lado, perdona nuestros pecados, son las consecuencias del sacramento que veíamos en nuestro encuentro anterior, nos reconcilia con Dios, pero nos reconcilia también con la Iglesia, porque el pecado de un cristiano afecta a todo el cuerpo de la Iglesia, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Entonces decíamos, es por esto que Jesús instituyó el sacramento de la penitencia, para darnos esa posibilidad de que cuando nos damos cuenta que hemos pecado, podamos volver y acogernos al perdón misericordioso de Dios, y que se restablezca en nosotros esa vida divina que nos fue dada a través del sacramento del bautismo. Hoy día vamos a ir un poquito más allá, y les pido que, me imagino que ya todos tenemos nuestro catecismo a la mano, que nos vayamos ahora al número 1430. El número 1430, con el cual empiezo un apartado muy importante que se llama la penitencia interior. Y el catecismo nos recuerda, ya incluso citándonos al Antiguo Testamento, es decir, desde la época del pueblo de Israel, Dios ya había dicho que Él no se complace con esas
obras meramente exteriores. Es decir, las obras exteriores, que el pueblo de Israel eran el saco, por ejemplo, el saco y la ceniza, ¿no? Y Dios ya desde el Antiguo Testamento dice, yo no quiero que te quedes en lo meramente exterior, no, la conversión que Dios quiere, que es aquella que nos hace bien a nosotros, es la conversión del corazón, la conversión en lo profundo de nuestro ser. Nos lo dice el Catecismo en este número 1430. Dice así, como ya en los profetas, ya se hacía en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar a las obras exteriores, sino a la conversión del corazón y a la penitencia interior. Es esto lo que hace posible que se dé en nosotros una verdadera reconciliación con Dios, en la medida en que de nuestro corazón brota la conversión y en consecuencia entramos en ese proceso de penitencia, que luego se manifestará en obras externas. Cuidado, Dios no está diciendo, ni el Catecismo tampoco, que las obras externas, los signos externos no sean necesarios. No, son necesarios, pero como consecuencia de la conversión del corazón. ¿Y en qué consiste esta conversión del corazón? Nos lo dice el número 1431. Esta penitencia interior o conversión del corazón parte de un principio, o sea, tiene un punto de partida. ¿Cuál es este punto de partida? El contemplar el amor de Dios. O sea, cuando yo me encuentro con este amor de Dios, entonces ese mismo amor de Dios hace que yo en mi corazón, en lo profundo de mi ser, me dé cuenta de la malicia de algunos de mis actos. Pero el punto de partida entonces no es un perfeccionismo meramente humano, sino el punto de partida es el amor. Fíjense qué cosa tan bonita. Y desde ahí, esto lo explica muy bien el número 1431 y 1432, entonces es desde ahí, desde encontrarme con este amor de Dios, desde el tomar conciencia de cuánto me ha amado Dios a mí, que ha dado a su Hijo para que Él muera en la cruz por amor a mí, para el perdón de mis pecados, para evitarme el infierno y más bien abrirme las puertas del cielo. Entonces ahí viene esta conversión del corazón que dice el número 1431, es una reorientación radical. Radical viene de un término raíz, o sea, una conversión desde lo profundo, desde la raíz, una conversión de toda la vida a partir de la raíz, de lo más profundo de mí. Es un retorno a Dios, fíjense lo que dice, una conversión, un retorno a Dios con todo nuestro corazón. He aquí lo que se llama la conversión. La conversión es ese impulso, ese movimiento que brota del interior de mí, movido por el amor, que me hace darme cuenta que yo le he fallado al Señor y me he fallado a mí mismo. Al pecar me he hecho daño a mí, he ofendido a Dios y he hecho daño a la iglesia y he hecho daño también a la sociedad. Y dándome cuenta que por este pecado mío, por esta vida de pecado, que pueden ser, aunque solo sean pecados veniales, puedo yo terminar alejándome de Dios y rompiendo la comunión con Él, que se da en el pecado mortal. Entonces yo no quiero esto. Brota de mi corazón este movimiento. No, yo no puedo seguir así. Yo soy consciente que este no es el camino de la vida, que no es por aquí donde voy a alcanzar la felicidad. Mi felicidad, la vida, la encuentro en Dios, no la encuentro siguiendo los ídolos de este mundo. Todo esto es el proceso de conversión. Entonces, movido por esto, entonces yo quiero retornar a Dios, quiero volver a la plena comunión con Él. Esto es el proceso de conversión, fíjense, donde sigue diciendo así. Y junto con esto, brota en mí lo que se llama la aversión al mal, incluso la repugnancia de aquellos pecados que yo he cometido. Esta aversión, o sea, no quiero pecar, no quiero volver a ser violento con mi esposa, no quiero ser majadera con mi esposo, no quiero descuidar a mis hijos, no quiero hacer sufrir a mis padres, no quiero estar hablando mal de la gente, no quiero estar teniendo estos pensamientos impuros, no quiero estar viendo cochinadas en la televisión o en el internet, no quiero estar haciendo trampa con el dinero, no quiero ser egoísta. O sea, va
produciéndose en nosotros, va surgiendo en nosotros esta aversión al mal, e incluso el mismo catecismo lo dice, esa repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Entonces, movimiento interior que parte de la contemplación del amor de Dios, que es tan bueno con nosotros. Movimiento interior que implica un retorno a Dios, quiero volver a la comunión plena con Dios. Movimiento interior que implica una aversión al pecado, no quiero volver a pecar, repugno los pecados que he hecho, pero al mismo tiempo un movimiento interior que me lleva a querer vivir santamente haciendo la voluntad de Dios, es decir, haciendo obras buenas, como nos dice el mismo número 1431. Comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida. Pero este cambio de vida, lo explica muy bien el catecismo, fíjense ustedes, este cambio de vida, que no es un cambio de vida fundado en mi fuerza solamente, en mi buena voluntad, no, yo soy consciente que yo solo no puedo dejar el pecado, esto es fundamental, que yo solo no puedo dejar el pecado, que yo necesito la ayuda de Dios, necesito la gracia divina, la potencia, la fuerza de Dios, es la única capaz de sacarme del pecado y transformar mis pecados en virtudes. Todo esto forma parte de la conversión, que tiene también un aspecto esencial que nos lo sigue diciendo el número 1431, que tiene este elemento esencial de lo que se llama la compunción del corazón, lo que nosotros llamamos el dolor de corazón. Por eso, fíjense, van saliendo los dos elementos primeros propios del sacramento de la penitencia, el examen de conciencia, el examinarme y darme cuenta que no estoy yendo bien. Segundo, el dolor de corazón. Y ahora añadimos el tercero, el propósito de enmienda. Me duele haber pecado, propósito de enmienda, me propongo firmemente nunca más pecar, no quiero pecar. Soy consciente que no en mis fuerzas, sino ayudado por la gracia de Dios, pero es un propósito que yo me hago. Continuamos después de una breve pausa. Decíamos entonces que vamos viendo ya en el catecismo estos elementos propios del sacramento de la penitencia y la reconciliación, o como también lo llamamos, del sacramento de la confesión, ¿no es cierto? Primero, el examen de conciencia, el encontrarme conmigo mismo sin tener miedo, y esto es importante, darnos un espacio, darnos un tiempo para poder hacer nuestro examen de conciencia. Muchas veces vivimos una vida tan agitada, tenemos tantas cosas que hacer, este mundo globalizado que va cada vez más deprisa, y corremos el riesgo de no dedicar tiempo a parar, a reflexionar, a encontrarnos con nosotros mismos. Esto es muy importante. El examen de conciencia, ¿cómo está yendo mi vida? ¿Cómo me estoy portando con relación a Dios, con relación a mi familia, con relación al ambiente, a las personas con las que me relaciono, con relación al dinero, etcétera? Entonces, el examen de conciencia, que es tan importante. Y cuando nosotros somos honestos, cuando hacemos un examen de conciencia honesto, siempre, aunque no nos guste, es lamentable, pero siempre nos encontramos con algunos pecados, siempre. No siempre son pecados mortales, ojalá que ya no tengamos nosotros pecados mortales, pero pecados veniales que también nos van apartando del amor de Dios, van debilitando nuestra relación con Dios. Y entonces nos encontramos con esta realidad de pecado y no queremos, porque el amor de Dios nos mueve, o sea, estamos realmente enamorados del Señor, que es tan bueno con nosotros, y no queremos responderle así. Entonces, decíamos, viene lo que se llama el dolor de corazón, ¿no? O sea, no quiero pecar, no quiero, rechazo la posibilidad de hacer el mal, y siento un dolor, una compunción interna, y me mueve esto entonces, la contemplación del amor de Dios, la contemplación de mis pecados y el no querer ser así, me mueve a lo que se llama el propósito de enmienda. Pero como bien dice el número 1432, este propósito de enmienda, todo este proceso de conversión, no es posible que el hombre lo haga por sus solas fuerzas.
necesitamos la gracia divina. Fíjense qué bonito lo dice el número 1432. Y esto es tan importante, ¿por qué? Porque nos hace darnos cuenta también cómo la Iglesia, que es madre y maestra, no nos idealiza, no idealiza al ser humano, no se idealiza a sí misma ni nos idealiza a nosotros. La Iglesia sabe muy bien quiénes somos y lo sabe por revelación de Dios, es decir, que Dios sabe quiénes somos y aún así no nos rechaza, sino que nos acoge. ¿Qué dice la Iglesia? Fíjense, el corazón del hombre es torpe y endurecido. Y esto lo dice Dios en las Sagradas Escrituras varias veces, varias veces. Por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando nos relata que Dios, el final del diluvio, que usa digamos, una forma literaria bastante antropomórfica, o sea, con un lenguaje humano, pero ¿qué dice el autor del libro del Génesis, que es palabra de Dios? Dice así, y Dios decidió que nunca más volvería a mandar el diluvio en la tierra porque se dio cuenta que el corazón del hombre es enfermo, perverso es la palabra, perverso, está pervertido desde su niñez. Dios sabe, queridos hermanos, que nosotros tenemos un corazón torpe, un corazón duro. Así somos los seres humanos. También nosotros los cristianos y los católicos también tenemos un corazón torpe, un corazón duro que necesitamos ir amaestrándolo día a día. Por eso es tan importante la oración, es tan importante la penitencia. Hablaremos de esto un poquitín más adelante. O sea, si nos descuidamos, nuestro corazón se vuelve otra vez, se endurece otra vez. Entonces, por eso dice así, fíjense, el corazón del hombre es torpe y endurecido. Esta es la naturaleza humana. Por eso es preciso que Dios le dé al hombre, o sea, a ti y a mí, es necesario, es preciso que Dios nos dé un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Tú y yo no podemos cambiar nuestro corazón, aunque quisiéramos. Seguramente ustedes quieren, yo también quiero. O sea, yo quiero ser santo, eso es lo que yo quiero, eso lo quiero todos los días. Eso es mi gran aspiración. Pero también, tantas veces me doy cuenta, soy consciente que yo no puedo hacerme santo, que yo no puedo cambiar este corazón. Es lo que dice el catecismo. Es Dios el único que nos puede dar un corazón nuevo. Es Él el único. Y por eso, dice el catecismo, la conversión, este movimiento que sentimos de deseo de volver a Dios, de arrepentirnos, etc., es una obra de la gracia de Dios. Es Dios el que en lo profundo de nuestro ser nos ilumina, es Él el que nos mueve. Sigue diciendo así, es Él el que hace volver a Él nuestros corazones. Es Dios el que nos hace comenzar de nuevo, es Él. Por eso San Pablo lo explica muy bien, el cristianismo es gracia, es gratis, es gratuito. ¿En qué sentido? En que la iniciativa es de Dios, en que la fuerza nos viene de Dios, en que la obra es de Dios, aunque requiere el concurso de nuestra libertad. O sea, Dios no nos va a imponer la conversión, Dios no nos va a imponer la vuelta hacia Él. No, ahí también participamos nosotros, hay una participación nuestra por nuestra libertad, ¿no es cierto? Pero la fuerza, la iniciativa, es lo que nos dice el catecismo, viene de Dios. Y así es Él que va infundiendo, es un don enorme, el Espíritu Santo, lo que se llama el santo temor de Dios. El santo temor de Dios no es el miedo. El miedo provoca lo que se llama el acto de atrición. El acto de atrición está movido por el miedo. No me quiero condenar, no me quiero al infierno, no quiero que Dios me castigue. O sea, muchas ideas que pueden rondar por nuestra cabeza. Nosotros estamos hablando de lo que se llama el acto de contrición. El acto de contrición perfecto es este acto de contrición, es el que es producido por Dios, es la gracia de Dios. Y entonces surge en nosotros lo que se llama el santo temor de Dios, que es el temor de ofender a Dios. Pero no porque si no me voy al infierno, no, sino, oye, este Dios que es tan bueno conmigo. Ahí bien, este es el punto de partida. Por eso es tan importante, queridos hermanos y hermanas, el contemplar a Dios. Yo siempre sugiero que dediquemos por lo menos algún momentito en la jornada, unos minutos, para contemplar el crucifijo, contemplar a Cristo crucificado. Porque contemplando digo, oye, mira, ese que está ahí clavado es Dios, que se ha hecho hombre, y se ha hecho hombre por mí,
para el perdón de mis pecados, para que no me vaya al infierno. Se ha hecho hombre para darme a mí la posibilidad de tener un corazón nuevo. Se ha hecho hombre para darme su Espíritu Santo, para hacerme feliz, para que yo no viva arrastrándome en este mundo como esclavo de los ídolos. Es este Cristo crucificado el que me ha hecho libre. Entonces brota ese amor, el amor humano, que es la respuesta a aquel que nos ha amado primero. Como dice San Juan, en esto consiste el amor, en que Él, Jesucristo, nos amó primero. Y dice San Pablo, aplicándose, digamos, esta frase a Él, dice, y me amó a mí cuando yo era un malvado y un pecador. Fíjense ustedes. Es ahí, en ese encuentro entre mi realidad de pecado y ese amor misericordioso de Dios, es ahí donde brota este santo deseo. No quiero ofender a Dios porque es tan bueno, no quiero ofenderlo, quiero ser un buen cristiano, ¿ven? Y entonces, por eso lo dice muy bonito, termina el número 1432, antes de la cita, dice así, el corazón humano se convierte mirando a aquel a quien nuestros pecados traspasaron. Y ya Jesús lo había dicho, Jesús lo había dicho, mirarán al que traspasaron. Es una profecía que Jesús la recuerda también en el Evangelio. Pero dice algo más, Jesús, el día que el Hijo del Hombre sea elevado, sea alzado, ese día entonces convertirá a todos hacia Él. Contemplar a Jesucristo alzado en la cruz, levantado en la cruz, esto promueve en nosotros la conversión. Y por eso es tan bonito, fíjense esta cita del número 1432, que es de un papa, el Papa San Clemente Romano, el Papa. Y el Catecismo lo cita así, dice así, escuchemos bien por favor, tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo, contemplar a Cristo crucificado sangrando y comprendamos cuán preciosa es a su Padre esta sangre, porque habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. Es contemplar la cruz, contemplar la sangre derramada por Cristo, la que produce en nosotros ese don del arrepentimiento. Y en esto participa activamente el Espíritu Santo, como nos lo recuerda el número 1433 del Catecismo, citándonos al apóstol San Juan en su capítulo 16. Unas palabras de Jesús. Jesús, nos lo transmite San Juan, dijo esto, que Él cuando subiría al cielo, nos iba a mandar desde allí el Espíritu Santo. Y nos decía esto, Jesús, está en el Evangelio, este Espíritu Santo convencerá al hombre del pecado, convencerá. O sea, es el Espíritu Santo el que ilumina nuestra realidad de pecado. Fíjense, después de la Pascua, dice el Catecismo, el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado, a saber que el mundo no ha creído en el que el Padre ha enviado. Pero este mismo Espíritu que desvela el pecado es al mismo tiempo el consolador, el que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión. Fíjense, entonces terminamos ya con esto. Este proceso de conversión es una obra de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo que ilumina nuestra realidad de pecado, nos convence de ser pecadores. Por eso, ¿quiénes son los que se sienten más pecadores? ¿Saben quiénes? Los que tienen más Espíritu Santo. Los grandes santos de la historia, San Francisco de Asís, San Juan Bosco, San Ignacio de Loyola, etc., Santa Teresa de Jesús, podría citarles muchos, ellos se autocomprendían radicalmente pecadores. ¿Por qué? Porque esa presencia de Dios en lo profundo de su ser les hacía notar con mayor nitidez que, por ejemplo, a nosotros, esta gran distancia que los separaba de la santidad de Dios, y entonces el Espíritu Santo les hacía sentirse realmente pecadores. Y es lo mismo que el Espíritu Santo hace con nosotros. San Juan dice, el que dice que no tiene pecado miente y hace a Dios mentiroso, porque lamentablemente todos tenemos pecados. Ahora, el Espíritu Santo, cuando nos ilumina un pecado, no lo ilumina para
deprimirnos, para que nos flagelemos. No. El Espíritu Santo, cuando nos ilumina un pecado, junto con eso también nos ilumina el amor de Dios. Es lo que dice este número que estamos viendo. Este Espíritu Santo es también el consolador, el que nos anima, el que nos dice, bueno, es cierto que has pecado, pero levántate, has caído, ánimo, levántate, que Dios te ama y que Dios te perdona y que a través del sacramento de la penitencia te da la posibilidad de reconciliarte con Él, de restablecerte en la gracia, para que puedas seguir luchando y puedas seguir combatiendo. Y así, movidos por el Espíritu Santo, en un proceso constante de conversión, porque la conversión es día a día, todos los días, hasta que nos muramos, movidos así, vamos avanzando en nuestra vida cristiana. Que el Señor nos conceda, pues, acoger este Espíritu Santo y que nos conceda encontrarnos con Jesucristo crucificado para que podamos reconocer nuestros pecados, pero al mismo tiempo acogernos a la misericordia de Dios, que todo lo sana, que todo lo cura y que todo lo regenera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.